Aleluya, Dios ha sido bueno. Wow. Eso no es tan sencillo como lo dijo la hermana Vivian. Eso es fuerte, Pepe. Y como dice ella, así comienzan. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. Estamos viviendo tiempos finales. Yo creo con todo mi corazón que el creyente moderno de estos días no puede darse el lujo de perder el tiempo. Lo creo con todo mi corazón. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que aferrarnos a Dios. Aleluya. Todo eso está profetizado. Tenemos que aferrarnos de Cristo. Él es nuestra única esperanza, iglesia. Ahí le dice, buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado. Hay un tiempo que va a ser difícil, hermanos. Se lo digo de mi corazón al suyo, con mucho temor, con mucha carga, como pastor. Tenemos que aferrarnos a Dios. ¿Vamos a vivir vidas perfectas? Claro que no. Pero Dios tiene que ser el centro. Jesús tiene que ser todo en nuestra vida. Aleluya. Aun cuando en esos momentos que nosotros fallamos, que nosotros ofendemos a Dios, rápidamente, Señor, perdóname. Señor, lávame con tu sangre. Ayúdame. Ya Dios lo sabe. Pero Él quiere ver esa dependencia en usted y en mí. Aleluya. Esa dependencia. Ve, ese temor, esa reverencia, no un miedo de asustarnos, sino un temor reverente a Dios. Wow, yo no estoy supuesto a hacer esto, yo no estoy supuesto a decir aquello. Señor, esta acción, ayúdame a corregirla. Aleluya. Pero hay esperanza de vida para el cristiano. Aleluya. Estos tiempos, los tiempos difíciles no deben producir en nosotros terror. Deben producir en nosotros un gozo inefable y glorioso, entendiendo que nuestra redención está cerca. Aleluya. Entendiendo que nuestra redención está cerca. Ay, ay, ay. Pero vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. La pastora le tocaba venir hoy, la pastora Mili, pero ella está todavía delicada de salud. Ella perdió a su madre recientemente, para los que no saben. Y pues ella está todavía, no es fácil. Nunca estamos preparados para despedir a un ser querido, a un ser que amamos, especialmente a nuestros padres. Y ella también está batallando con su salud. Así que llevémosla en la oración. Que el Señor pues continúe haciendo en ella, sanándola, fortaleciéndola. Sabemos que, yo sé que el anhelo de ella es estar aquí con nosotros. Pero el Señor sabe todas las cosas. Así que vamos a continuar orando por nuestra pastora Mili. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2, versículo 1 al versículo 4. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hablar. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con temor y reverencia en esta mañana gloriosa. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana, Dios. Que tu palabra, Dios, Señor, sea tocando, que tu palabra sea restaurando, que tu palabra sea, Dios, sanando, Dios. Señor, en esta mañana no hablamos a las mentes, sino que hablamos al espíritu y el corazón de cada persona que está en este lugar. Yo te doy la gloria, el honor y toda la adoración de antemano, Dios, en el nombre perfecto y glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Aleluya. La venida del Espíritu Santo. El día de Pentecostés es uno de los acontecimientos más importantes en toda la historia. ¿Por qué? Porque fue un día donde se cumplió una gran promesa. Ya en el Antiguo Testamento, Dios había prometido derramar su espíritu sobre toda carne. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, mire lo que dice. Joel 2, 28 al 32, dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Jesús también enseñó sobre la venida del Espíritu Santo durante su ministerio, como aparece en el libro de Juan, capítulo 14, y en el libro de Juan, capítulo 16. En el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 5, también nos presenta a Jesús haciendo la misma promesa. Luego, más tarde, el apóstol Pablo se refiere al Espíritu Santo prometido como un recordatorio de que se le esperaba desde hace tiempo. Según el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 14 y el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Así que en este capítulo 2 del libro de Hechos nos encontramos con un recordatorio de la naturaleza de un Dios que es fiel. Aleluya. Un Dios que no se retracta. Un Dios que cumple todas sus promesas. Un Dios en el cual nosotros podemos confiar nuestra vida y nuestra eternidad. Aleluya. Un Dios maravilloso. Un Dios que promete y cumple. Ay, ay, ay. Un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. El Espíritu Santo entonces estaba presente incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, pero fue bajo el Nuevo Pacto donde la obra del Espíritu Santo tomó un giro diferente. Pablo, el apóstol Pablo, nos dice que después de la ascensión, Cristo repartió dones a los seres humanos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8. Así que, hermanos, nosotros somos un pueblo bendecido. Aleluya. Dígale a alguien, dele un codazo a alguien. Tú eres parte de un pueblo bendecido. Tú eres parte de un pueblo especial. Dígale. Los creyentes somos partes de un pueblo bendecido. ¿Por qué? Porque Jesús ha bendecido a su iglesia. Cuando Él puso su Espíritu Santo en nosotros, nos bendijo. Aleluya. Y hoy el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Él nos guía a toda la verdad. Él nos apunta a la cruz de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo nos guarda. Ay, ay, ay. Él es nuestro consejero. Él es nuestro psicólogo. Él es el que guía nuestros pasos. Él es quien nos mantiene
con los pies sobre la tierra, entendiendo que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios que no miente, que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que puede hacer todas las cosas posibles. Entonces, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo. Lo que aconteció en el libro de los Hechos no es algo que vino y se fue. No, lo que aconteció en el libro de los Hechos fue un hecho permanente. El Espíritu Santo vino y se quedó en el creyente. Oh, gloria a Dios, hermanos. My God. El Espíritu Santo. Dios morando en el corazón humano. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Ay, ay, ay. La presencia de Dios morando en nosotros. Que somos barro. Que somos imperfectos. Que fallamos. Que somos infieles muchas veces. Entonces Pentecostés vino a instalar la bendición y el poder de Dios para el beneficio de su iglesia. Y ahora toda persona que vive en Cristo, cada persona que viene a Cristo y se arrepiente y tiene fe, tiene ese acceso glorioso al poder del Espíritu Santo. Aleluya. Qué bueno que no es solamente para el pastor. Qué bueno que no es solamente para la gente que usa palabras domingueras, como dijo un hermano aquí hace meses atrás. Qué bueno que no es solamente para aquellos que hablan bonito, es para todo el que cree. Ay, 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 ay. Es para todo el que cree, para todo el que confiesa a Cristo, para todo el que recibe a Cristo en su corazón. Aleluya, para todo aquel. Miren qué maravilloso. Es algo glorioso, hermanos. Entonces, el día de Pentecostés manifestó la providencia de Dios. Pero para nosotros entender cómo funciona la providencia de Dios, es necesario que entendamos la fiesta de Pentecostés. El día de Pentecostés, entonces, marcaba una de las 3 fiestas principales del calendario anual de Israel. Jesús ya había indicado a los discípulos que esperaran ese día en Jerusalén, según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Así que podemos ver una importante conexión entre la cruz y el Espíritu Santo en este acontecimiento. Aleluya. El día de Pentecostés era una fiesta de primicias, según nos narra el libro de Números, capítulo 28, versículo 26. Se le conocía también como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, como aparece en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22. La Biblia enseña que cuando Pedro terminó de predicar su primer sermón, dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. Entonces podemos decir que el día de Pentecostés dio como resultado una primicia de creyentes y una gran cosecha de almas. Aleluya, mire qué maravilloso. Y a consecuencia de esa primicia y a consecuencia de esa cosecha de almas surgió la iglesia. Surgió un grupo de creyentes que comenzó a reunirse y a ministrar ya como la iglesia local. Así aparece en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, donde la Biblia comienza a hablar acerca de la vida de los primeros cristianos. Aleluya, y fue un evento maravilloso. Hubieron señales milagrosas en el día de Pentecostés. Fue un evento glorioso. Fue un evento impresionante. Dice Hechos 2:2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Aleluya. Hubieron sonidos y hubieron vientos en este evento tan maravilloso. Dice que hubo un sonido poderoso que llenó el lugar donde estaban reunidos aquellos creyentes. Y eso nos dice, hermanos, que Dios creó un sonido especial para un evento tan especial.
Ay, 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 ay. Y dice la Biblia que toda la casa fue llena de este sonido. Y la Biblia dice que este sonido era como un viento recio. Ahora, notemos algo muy importante aquí. Y es que tanto la palabra griega como la palabra hebrea para espíritu significa viento o significa aliento. Es importante notar entonces que el poder del espíritu también se asemeja a infundir vida en cuerpos muertos. Aparece así en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice. Ezequiel 37, 9 y 10 dice: y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice el profeta, como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces, de la misma forma que el Espíritu consagró el templo en el Antiguo Testamento, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo consagró un nuevo templo, que somos usted y yo. Aleluya, consagró el pueblo de Dios. Y hoy usted y yo estamos aquí gozando a Cristo. Hoy usted y yo estamos aquí viviendo la vida en el Señor. Hoy usted y yo tenemos esa semilla de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Somos templo de Dios. Y lo maravilloso es que el Señor lo hizo con la fuerza de un viento violento. Porque algo que tiene Dios es que le gusta llamar la atención de la gente. Dios se cansa de hablar con nosotros y Él busca la forma de llamar nuestra atención. Aleluya. Dios tiene su forma de llamar la atención de la gente. A veces Dios nos sacude para llamar nuestra atención, hermano. ¿Cuántos le han llegado sacudiones de repente? ¿Cuántos le han llegado un de repente? Y como que las cosas están bien de un día, y de un día para otro se le voltean. De un día para otro llega una necesidad. De un día para otro aparece un problema que usted no vio venir. Dios tiene una forma de llamar nuestra atención. A veces llegan ruidos a nuestra vida que no los causa el enemigo. ¿Usted no sabía eso? Así es. Llegan ruidos a nuestra vida que no los causa el diablo. Nosotros somos rápidos. Ay, el Señor reprenda al diablo. No, examínese primero. Yo aprendí eso. No, déjame examinarme primero. ¿Cómo que el Señor reprenda? No es así. Déjame examinarme. Porque si es Dios. Dios provoca esos ruidos en nuestra vida. Y los produce para advertirnos. Los produce muchas veces para que nosotros podamos poner nuestra mirada en el Señor. Los produce para Él ahorrarnos un dolor más adelante. Los produce porque nosotros somos importantes. Aleluya. Dios provoca esos sonidos muchas veces porque Él quiere guardarnos de cosas. No sé si alguien me está entendiendo. Aleluya. A veces el sonido viene para que usted se acerque a Dios. Pegadito de Dios me veo mejor. Yo he aprendido, siervo, que cuando la piña se me pone agria, muchas veces, yo digo, déjame ver. Y le digo a mi esposa que me examine. Yo me examino, pero le digo a mi esposa muchas veces, oye, dime, ¿cómo me veo? ¿Qué tú crees? Estoy caminando, dime, si tú notas algo raro, ¿no? Porque puede ser Dios causando ese sonido. Dios causó ese sonido porque quería que la gente se acercara a ver lo que estaba sucediendo. Porque Dios tiene un propósito maravilloso con el hombre. Aleluya. Dios es un Dios de propósito, iglesia del Señor. La vida cristiana es una vida de propósito. Aleluya. Usted y yo no estamos sirviéndole a Dios just because. No, hay un propósito en nuestra vida. Por eso el creyente tiene que buscar intimidad con Dios.
Por eso el creyente tiene que acercarse a Dios. Por eso el creyente tiene que direccionar su vida. Aleluya. No somos perfectos, pero tenemos que direccionar nuestra vida en lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que tratar de aplicar a nuestra vida los principios de la palabra de Dios. El creyente tiene que buscar consagración, iglesia. El creyente tiene que tener búsqueda de Dios. Porque tenemos un propósito. Y ese propósito, sin acercarnos a Dios, realmente no se cumple. No sé si alguien me entiende. Todos tenemos un llamado. Usted me ha escuchado decir esto centenares de veces. El llamado no sirve de nada si usted no lo desarrolla. Entonces todos tenemos un propósito. El día de Pentecostés tuvo un propósito glorioso. Dice la Biblia que hubo también la presencia del fuego. Hechos capítulo 2, versículo 3. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a menudo la presencia de Dios es asociada con el fuego en la Biblia. Por ejemplo, el ángel del Señor se le apareció a Moisés en la zarza ardiente a través del fuego. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. También cuando el pueblo vagó en el desierto, la gloria de la presencia de Dios estuvo con ellos por medio del fuego. El libro de Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice que el Señor iba delante de ellos en el día en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego. En el libro de Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 13, relaciona la gloria y la majestad de Dios con el fuego. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 9, se nos dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, el día de Pentecostés, el fuego del Señor comenzó a arder verdaderamente en los creyentes. Y así mismo en estos días, Dios quiere encender el corazón de cada creyente. Aleluya. En estos días, Dios quiere que nuestro corazón arda por la palabra de Dios. Que nuestro corazón arda por servir a Cristo. Aleluya. Que nuestro corazón esté encendido de amarnos unos a otros con amor del cielo. Ese amor ágape. Aleluya. Ese amor que no ve color, que no ve raza, que no ve diferencia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que cada creyente arda con el fuego de su presencia. Dios quiere que el creyente arda por ser transformado, iglesia del Señor. Que el creyente arda por honrarle y servirle con compromiso. Eso quiere Dios en estos tiempos, iglesia. En estos tiempos que hay tanta apatía. En estos días que hay tanta dejadez. Aleluya. El hecho de que se nos dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego es muy significativo. Hechos 2:4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En otras palabras, cada creyente fue lleno del Espíritu Santo. Y en esa llenura, ellos recibieron el don de hablar. Mire qué maravilloso. Recibieron el don de predicar la palabra de Dios. Recibieron el don de dar a conocer el evangelio. Eso es un don. Usted no tiene que ejercitarlo del púlpito. Eso es un don. Usted puede predicar en su trabajo. Puede predicarle a sus vecinos. Puede predicarle a sus compañeros de trabajo. Aleluya. Usted tiene el don de la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted tiene el don. Usted recibió el don para testificar la palabra de Dios. Aleluya. Ellos recibieron el don de dar a conocer el evangelio. Y el Espíritu Santo iba a ser el poder del mensaje que convencería al hombre de sus pecados. Y sucedieron varias cosas aquí. Primero, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tanto la iglesia como cada persona fue llena del Espíritu.
todos fueron llenos con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Todos corporalmente e individualmente. A cada creyente se le había ordenado que esperara el bautismo del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos sería lleno de la presencia y el poder del Espíritu. Así que fue un mandato, era una promesa. Aleluya, fue un mandato. Fue un mandato en aquel día, pero también es un mandato para los creyentes de ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Es un mandato tanto para el creyente como es un mandato tanto para la iglesia como cuerpo de Cristo. Aleluya. Cada uno experimentaría y conocería la gracia, conocería el poder y conocería el fruto del Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Aleluya. Cada uno conocería y experimentaría ese amor que habla el libro de Gálatas capítulo 5. Esa paz, ese gozo, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Que son señales de una persona que está llena del Espíritu Santo. Miren qué maravilloso. Esas cosas que a menudo hacen tanta falta en la iglesia del Señor en estos tiempos. Hay un mandato de Dios para todos los creyentes, tanto individual como para toda la iglesia del Señor, y es ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandato crucial para la iglesia de Jesucristo. Lamentablemente, es un mandamiento que muchas veces los cristianos rechazamos o lo ignoramos. Pero es un asunto crucial para la iglesia. Y los creyentes, y es crucial para los creyentes de estos días. Mire cómo dice Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un mandato. La iglesia que no está buscando ser llena del Espíritu Santo es una iglesia que está descuidando un mandato vital que el Señor Jesucristo le ha encomendado a la iglesia del Señor. No hay nada más maravilloso que ser creyente lleno del Espíritu. Aleluya. Y es algo que cada cristiano, hermano, debe tratar de buscar la llenura del Espíritu. Dios es que la da, pero usted y yo debemos anhelarla. Usted y yo debemos desearla. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, había escuchado tanto de la llenura del Espíritu Santo, pero yo no lo había experimentado. Y fue algo que se convirtió en mí como un anhelo, en un sueño. Y yo quería experimentar lo que todo el mundo decía que estaba experimentando. Y recuerdo vívidamente ese día, hermano, cuando llegó ese gozo a mi vida y ese sacudión, aleluya, y ese éxtasis, y comencé a hablar en otras lenguas. Algo maravilloso, algo impresionante, algo que yo nunca había experimentado. Pero es maravilloso. Tristemente, en estos tiempos muy pocas iglesias se reúnen para orar por la llenura del Espíritu Santo. Porque muchos lo ven como algo anticuado. Muchos lo ven como algo que tuvo su época, pero que ya no es muy importante o que ya no está vigente. Pero la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. Aleluya. Pentecostés no es algo que vino y se fue, hermano. Pentecostés fue un acontecimiento permanente para la iglesia del Señor Jesucristo. Mire qué maravilloso, iglesia. Mire lo que dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Jesús dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pastor, así de simple. Simple as that. Así de simple. Así de simple. Pero es de vital importancia que nosotros seamos como creyentes y como iglesia
seamos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Si la iglesia no experimenta la llenura del Espíritu Santo, será difícil que la obra del Señor avance y sea eficaz en el cumplimiento de su propósito. Aleluya. Entonces, por eso era necesario que los discípulos recibieran los dones del Espíritu. Sin los dones del Espíritu Santo, la obra del ministerio no tendría poder para permanecer aquí en la tierra. Entonces, era necesario que los discípulos recibieran los dones del Espíritu Santo. Y eso se ve claramente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice Efesios 4, 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11 y en el versículo 12 ahí mismo, mire lo que dice. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Era necesario. Esa es la importancia del Espíritu Santo en la iglesia del Señor y en el creyente. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, dice que los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 5, miren lo que dice. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas extranjeros en el día de Pentecostés. Comenzaron a testificar y comenzaron a predicar la palabra de Dios en otros idiomas. Comenzaron a hablar en dialectos e idiomas de las diferentes nacionalidades que se habían reunido allí para escuchar la palabra de Dios. Entonces, desde un comienzo, aleluya, la iglesia del Señor tuvo una audiencia. Hubo un pueblo que fue a escuchar la palabra. Hubo un pueblo que fue a recibir el poder de Dios. Es importante, hermano. Mire, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, testifica. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede callar la palabra de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede callar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo en su casa, lo que Dios está haciendo en su iglesia, lo que Dios ha hecho en su familia. Aleluya. Hay que hablarlo. Sin vergüenza. Hay que hablarlo sin vergüenza porque la gloria es de Cristo. Yo le digo a mi esposa muchas veces, si yo voy a hacer el ridículo, lo hago para Cristo. Yo me pasé toda mi vida, toda mi juventud haciendo el ridículo para el diablo. Si ahora voy a hacer el ridículo para Cristo, lo hago contento, lo hago alegre, con una sonrisa en mi boca. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, en iglesia del Señor, usted se llena de una pasión de compartir a Cristo con la gente. ¿Usted no conoce gente así? Que donde quiera que esa gente llegue está compartiendo a Cristo. Y la gente hasta le coge mal, le agarra mala voluntad a la gente. Ahí viene este. Muchacho. Apúrate que ahí viene fulana. Está llena del Espíritu Santo. Tiene que testificar la palabra de Dios. Tiene que hablar de las maravillas que Dios está haciendo en su vida. Tiene que hablar de la gracia de Dios. Tiene que hablar de la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso. Y aprende uno. Cuando no encuentro nada mejor que decir, hablo a Cristo. Dijo, muchacho, el Señor está haciendo tantas cosas bellas en mi vida que estoy hasta asustado. De tanta bendición que tengo. He visto la mano de Dios en mi casa. El Señor está abriendo puertas. El Señor sanó a mi esposa, sanó a mi hijo, sanó a mi hija, sanó a mi hermano. Oye, fui donde el vecino y le puse la mano y se le quitó la gripe. Por eso no vemos muchos milagros los creyentes. Donde quiera que haya una gente que tiene cáncer, ahí estamos.
poniendo la mano. Ore por una gripe. Ore por un dolor de cabeza. Es tan importante. Aleluya. Así que, iglesia, los discípulos le estaban predicando a extranjeros. Le estaban predicando a peregrinos. Estos eran judíos que habían venido de otros pueblos y otras naciones del mundo. Y la Biblia dice que se habían quedado en Jerusalén para celebrar las fiestas de las primicias o el día de Pentecostés. Y la Biblia dice que cada uno de estos viajeros oyó claramente a los discípulos hablar la palabra de Dios en su propio idioma. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 6. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El número de idiomas y dialectos que se habló el día de Pentecostés incluía la mayoría de los idiomas y dialectos hablados en todos los lugares conocidos del mundo en ese momento. Pero ¿sabe por qué lo hizo Dios de esa manera? Porque Jesús vino a salvar a todas las personas. Ay, Él vino a salvar al rico, al pobre, al blanco, al negro, al rojo, al azul, al amarillo, al hombre, a la mujer. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y yo le doy gloria a Dios que Jesús no vino buscando la crema, porque si Él hubiera venido buscando la crema de la humanidad, yo ciertamente no estuviera aquí en estos momentos, y probablemente usted tampoco. No me mire de esa manera, por favor. Mire qué lindo. Él vino a llamar. Mire qué maravilloso es el amor del Señor. Vino a llamar a todas las naciones, a todos los pueblos, sin importar la lengua, sin importar el pueblo, sin importar la nación. Así que todas esas personas tenían que regresar a sus países de origen, ahora compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo que ellos habían recibido. Mire qué maravilloso. Y dice la Biblia que estos peregrinos estaban maravillados. Y una de las razones por las que ellos estaban maravillados era que los que estaban predicando la palabra de Dios eran galileos. No eran personas de sus pueblos, no eran personas de su raza. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 7, mire lo que dice. Dice: y estaban atónitos y maravillados los peregrinos, aquella gente que había venido de todas las naciones. Dice: estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, no son galileos estos que hablan con nosotros. No son galileos, no es esta gente de Galilea. Esta gente que nos está predicando el evangelio no son galileos. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos deja ver el amor de Dios. Y nos deja ver lo que Dios es capaz de hacer para salvar a los pecadores. Nos deja ver hasta dónde Dios puede llegar para que la gente reciba el evangelio. Hay que predicar el evangelio, iglesia. Hay que llevarlo a los hospitales, hay que llevarlo a las cárceles, hay que llevárselo al vecino, hay que pararse en la calle, hermanos, hablar la palabra de Dios. Yo me maravillo, hermanos, cuando yo veo personas que le encanta predicar el evangelio, donde sea. Hay que predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces los discípulos, ellos se maravillaron. Ven acá, y no son esta gente de Galileo. ¿Por qué se maravillaban? Porque los discípulos, no hablaban otros idiomas. De acuerdo a las escrituras, ellos ni siquiera tenían un nivel de educación muy alto. Imagínense a los discípulos predicando el evangelio del Señor Jesucristo a un grupo de personas de todo el mundo. Imagínense que aquí viene un hermano que es de Rusia y no habla español. Dígame cuáles son las personas que son bien cosas. Miguel, el hermano Luis Carvajal, que son de las personas que son bien
se acercan y son bien valientes para hablar. El hermano Nelson, que tiene un carisma hermoso para ministrar a la gente. Imagínense que aquí venga una persona de Rusia y el hermano Nelson se levante y comience a ministrar el evangelio a esa persona. Pero el hermano está hablando en ruso. Y nosotros toditos conocemos que el hermano Nelson es hispano. Es hispano y uno dice, pero ¿usted se imagina el impacto que eso produce? O que venga un italiano, o que venga un alemán, un francés. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés. Eso sucedió el día de Pentecostés. Allí habían personas de todas partes del mundo. Mire qué evento tan maravilloso. Un evento inexplicable. Porque usted dice, pero ¿y cómo sucedió esto? Y la multitud comenzó a escuchar el evangelio, iglesia, en su lengua natal. El que era chino allí estaba escuchando un perfecto mandarín. El que era hispano estaba escuchando un español perfecto. El italiano, el francés, el alemán. Y la multitud comenzó a escuchar las maravillas de Dios. Cada uno en su idioma natal. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 8. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos estaban atónitos. Fue algo totalmente insólito lo que sucedió el día de Pentecostés. De hecho, la diversidad de lenguas que se escuchó en Pentecostés fue sorprendente. Porque allí había personas que habían venido de los 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Y ellos escucharon la palabra de Dios en su propio idioma natal. Y fue algo apoteósico. Fue algo totalmente deslumbrante. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 9 al 11. Miren lo que nos explica y nos da a entender para que nosotros sepamos cuál era la clase de gente que estaban allí. Había personas de todas partes. Hechos 2, 9 al 11 dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. A Dios no se le queda a nadie. Cuando Dios viene a rescatar a su pueblo, Él se lleva a su pueblo, porque Él es un Dios de promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Él conoce lo que son suyos. Aleluya. Usted y yo tenemos dueño. Usted y yo tenemos un Dios que, my God, tenemos dueño, iglesia. Tenemos dueño. Hay que dejar de andar con la cabeza abajo. Usted y yo pertenecemos. Somos parte del reino de Dios. Somos ciudadanos de la ciudad celestial. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué hermosa promesa de gloria. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Que un día usted y yo estaremos allí, en aquella ciudad, porque Dios no se olvida de los suyos. Él es un Dios que paga bien y paga a tiempo. Él llega a tiempo, iglesia del Señor. Dice, tanto judíos como prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Toda esta gente estaba escuchando las maravillas de Dios en su idioma natal. Escuchaban a los discípulos contar los hechos admirables del Señor en sus propias lenguas. Y este fue un fenómeno tan impresionante que la gente comenzó a buscarle explicación. Aleluya, porque nosotros, los seres humanos, cuando no le encontramos explicación a algo, lo juzgamos. Y dice la Biblia que la gente comenzó a juzgar a los discípulos. Y la gente comenzó a decir, oye, esta gente es lo que esté borracha. Esta gente se pasó de mosto. Esta gente bebió demasiado vino.
La gente estaba perpleja. La gente no podía explicarse este evento tan glorioso. Esta gente es lo que esté borracha. Y estos no son cristianos. Pero aquí lo que hay un montón de locos. La gente comenzó a decir así. Pero ellos estaban llenos de gozo. Ellos estaban llenos de gozo. Imagínense el éxtasis. Imagínense el gozo que estaban experimentando los discípulos, que la gente llegó a pensar que ellos estaban borrachos. ¿Quién puede producir un gozo de tal magnitud si no solo el poder maravilloso de Dios? Aleluya. Nadie puede producir un gozo de esa manera. El poder de Dios puede, hermano. Iglesia del Señor, mire, agarre su gozo en Cristo. Él nos ofrece gozo, Él nos ofrece paz. Y usted y yo tenemos que agarrarnos de esas cosas en estos tiempos inciertos, hermana Lisbeth. Estamos viviendo tiempos difíciles que si no nos agarramos de Dios, hermanos, perdemos la cabeza. Hay que agarrarse del Señor. Él nos ofrece gozo, Él nos ofrece paz. El Espíritu Santo mora en cada creyente genuino. Iglesia del Señor, usted lo tiene en usted. Usted lo tiene en usted. Cuando usted no vea una salida, usted háblese usted mismo y Señor, Padre amado, Espíritu Santo, ministra mi vida. Espíritu Santo, yo no me quiero sentir de esta forma. Y Él es tan lindo que Él llega. Aleluya, Él nos escucha. Y Él llega. Él es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de paz. Maravilloso, iglesia del Señor. La iglesia necesita ese tipo de gozo. Y la iglesia necesita ese tipo de poder en estos días. La iglesia de Jesucristo, hermano, es un lugar que debe producir regocijo. Por eso cuando usted viene a la casa de Dios, no detenga su gozo porque alguien le mire. Aleluya. No detenga su gozo porque alguien le vea llorando o porque alguien le vea a usted danzando en el Espíritu. No. Hermanos, cuando yo llego aquí es entre Dios y yo. Yo vine a buscar lo mío. Aleluya. Cuando yo llegué aquí, hermano, es entre Dios y yo. Él conoce mi corazón. Él conoce mis peticiones. Él conoce mis luchas. Y cuando yo llego aquí, este es el momento de yo deleitarme. De yo darle al Señor lo que ya yo he preparado en la semana. Amén. Así que yo amo a todo el mundo, pero cuando yo llego aquí, it's about God and me. Se trata de Dios y de mí. La iglesia necesita eso en estos días. Amados hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo hay gozo. Cuando hay llenura del Espíritu Santo hay contentamiento. Cuando hay llenura del Espíritu Santo hay celebración constante. Cuando hay llenura del Espíritu Santo la iglesia se llena de vida. ¿Usted quiere ver iglesia más muerta que una iglesia que carezca de la presencia del Espíritu Santo? Es un club social. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo hay vida en la iglesia. Y usted dice, no puedo esperar que llegue el viernes. No puedo esperar que llegue el domingo para reunirme con mis hermanos. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, la gente se llena de valor para testificar de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios continúa haciendo. Porque lo lindo de nuestro Dios, iglesia, es que Él es un Dios que continúa haciendo. Él continúa trabajando a nuestro favor. La Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios trabaja a nuestro favor, iglesia.
Usted quiere una palabra de esperanza. Dios está trabajando a su favor. Y Él trabaja todo el tiempo. La Biblia dice que Él no duerme ni se adormece. Sus ojos están pendientes. A veces nos sentimos como que no es así, ¿verdad que sí? Pero esto es por fe. Este es un caminar de fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Usted no puede verlo, pero usted sabe. Hay algo en su espíritu que lo certifica. Este es un caminar de fe. Dios está trabajando a mi favor. Y Dios está trabajando a su favor. Jesús dijo en una ocasión: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hermanos, ese es el Dios que usted y yo le servimos. Vamos a pasar cosas difíciles en la vida, claro. Vamos a tener luchas, claro. Vamos a tener pérdidas, dolor en la vida, absolutamente. Pero Dios está presente y Él está trabajando a nuestro favor. El evangelio es para todos, iglesia. Pentecostés. Esa fue una de las razones por la cual vino el día de Pentecostés. El evangelio es para todos, para todas las naciones. Y nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de difundir este maravilloso evangelio, iglesia, a todos los pueblos, a todas las tribus, a todas las lenguas. ¿Por qué? Porque ese es el plan redentor de Dios. Que toda persona escuche el evangelio. La Biblia dice que hasta que todas las personas escuchen, el Señor no va a venir hasta que todos escuchen el evangelio. Mire qué maravilloso es el Señor. Una oportunidad para todos. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y estoy cerrando. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un Dios de todo y para todos. Un Dios que no ve color, no ve raza, no ve idiomas. Aleluya. Un Dios que ama a la viuda, al huérfano, a los extranjeros. Él es un Dios de extranjeros. No deje que nadie le diga lo contrario. Dios ama a los extranjeros. Mire qué maravilloso. Ninguna persona está más allá del alcance de Dios. Él salva personas de cada lengua, tribu y nación, iglesia del Señor. Él salva personas de cada raza. Porque Dios no discrimina. Usted y yo discriminamos. Pero Dios no discrimina. Dios no tiene parcialidades. Dios no tiene favoritos. La ciudadanía celestial, hermanos, consiste de hombres y mujeres que Dios llamó de todos los rincones de la tierra. Él ama gente inteligente y ama gente que no es tan inteligente. Él ama gente sabia y ama gente que no es muy sabia.
ama ignorantes. Aleluya. Jesucristo es el autor de una salvación universal. Por eso un día seremos una sola nación y un solo pueblo bajo Dios. Y así Él nos ve. Los seres humanos nos hemos dividido y nos hemos separado, pero Dios tiene un solo pueblo. En este día, hermanos, si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo, si hay alguien que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a orar por ustedes. Pepe, Miguel. Aleluya.